ondas armónicas, que en términos físicos también se les llama onda plana, y ya más adelante les explicaré o iremos entendiendo por qué se llama plana. Pero entonces, siempre que usted oiga de onda plana, que es normalmente como se las llama en los libros de física, pues es una onda armónica. Y por ser una onda armónica, por tener el término armónico, como lo miramos en el caso del movimiento oscilatorio, pues es una propiedad física que se va a expresar en términos de una función trigonométrica, que puede ser seno o coseno. Volvemos a caer en lo mismo que nosotros habíamos trabajado en el caso de las oscilaciones. Entonces, es una onda que sigo denotando la psi, que depende de x, depende de t. Y entonces recuerde algo, lo primero que sí debemos garantizar es que tenga esta forma funcional, esta. Puede tener una fase, pero por sencillez no voy a trabajar con la fase. Podría haber una fase, un ángulo de fase, pero lo voy a hacer así. Va a haber una amplitud y sigo trabajando con la función seno de k por x menos omega t. O en algunos casos la podré escribir así. Cómo lo exprese realmente no importa, en el sentido de que sigue siendo una función trigonométrica. Evidentemente esta respecto a esta se diferencia en un signo menos, pero normalmente cuando usted hace un ejercicio, el signo que pueda salir realmente lo compensa con una fase. Es decir, la forma más general, digamos O. Entonces, si hay alguna cuestión con el signo, ese se arregla con una fase. Entonces no hay ningún problema, listo. O sea que si en algunos casos me ve escribir la función así, o en otros casos me ve escribir la función así, no se estrese, ¿ok? Eso es matemática, simplemente es formalismo matemático, son totalmente equivalentes, y ellas están haciendo las veces, recordemos, para el caso del movimiento armónico simple, había una amplitud por seno de omega t más alfa. Miren que se parecen muchísimo, pero ahorita nosotros lo que tenemos con respecto a esto es que aparece el kx. Pero solo para efectos de comparación, las voy a escribir de esta manera, la del armónico simple. Entonces x igual a una sub 0, o una, bueno, acá lo llamábamos a seno de omega t más alfa, mientras que para el movimiento ondulatorio tenemos psi igual a una amplitud. A esta sí se le acostumbra a colocarle el sub 0. Entonces, me gusta tenerlas así las dos junticas, es más que todo para mirar la similitud en las dos expresiones. Observe que, por ejemplo, si usted estudiara su problema ondulatorio solo respecto al tiempo, o si usted cogiera un x fijo, es como si esto fuera constante y usted tendría esta misma cosa. ¿Sí? A ver, para que me entiendan mejor, digámoslo así. Sí, imagine que x es constante. Es decir, yo voy a analizar cómo está evolucionando mi onda solo en el tiempo, más no en el espacio. Yo debo escoger un punto particular, ¿sí? Solo un punto, y fijarme cómo oscila solo ese punto. Me explico. Aquí, volvamos acá. Si yo quiero analizar la oscilación no de forma espacial, sino únicamente de forma temporal, hagan en cuenta que en esta imagen usted saca una tercera dimensión, que la tercera dimensión es el tiempo. Bien, no la estoy viendo, pero imagine que el tiempo salga hacia usted, por ejemplo, por darle una idea. La cuestión es que para poder analizar la evolución de la onda, pero solo de forma espacial, me debo fijar en un x particular. Entonces, donde está P, imagine que yo digo sea un x sub 0. Y para P, como oscila de arriba y abajo, x0 es constante. Si bien la onda se mueve en x, espacialmente hablando, está cambiando en la dirección x, lo que sé es que para x0 ese punto es constante, para P.
Entonces, ese punto P oscila en el tiempo, porque su posición no cambia. Oscila solamente de forma temporal. Vamos aquí entonces. Y digo que este sea x0. Yo sé que la onda, en principio, sigue siendo onda, por eso no va a cambiar, pero solamente voy a estudiar su evolución temporal. O sea que yo podría escribir esto así: si igual a x sub 0 seno de omega t menos k por x0. Pero como k también es constante, porque el número de onda es una constante, mientras el medio no cambie es una constante. Entonces, tengo que k es constante, tengo que x0 es constante, por ende el producto k por x0 también es una constante. Entonces yo puedo decir, ok, yo voy a llamar alfa a menos k por x0. Y de esta manera, mi función de onda se transforma en ¿qué? Y sub 0 seno de omega t más alfa. ¿Y qué es eso? Es esta misma vaina que tiene usted acá. Entonces, de esa manera, usted mira que la onda no es más que el caso de un movimiento oscilatorio. En el caso, evidentemente, de que estudie una sola variable. Podría ser lo mismo, ¿no? Yo podría decir, ok, ahora yo quiero estudiar mi onda, este sería el otro caso, yo quiero analizar mi onda, pero ahora no en un punto particular, sino del espacio, sino en algún instante de tiempo particular. Si t es constante, lo llamo simplemente un t sub 0. Entonces, ahí sería, volvamos a nuestra grafiquita, que es fácil verlo en la gráfica, ahí sí sería esto que están observando ustedes, porque esto que usted observa es como si le hubiera tomado una foto a la onda, porque si usted estuviera viendo la onda realmente, usted vería que todo esto oscila, ¿no? En algún momento este ha bajado, el otro ha subido, el otro va bajando, el otro va subiendo, etcétera, porque esto es una dinámica en el tiempo también. Sino que si yo escojo un instante particular de tiempo, el tiempo es como si congelase a la onda, como si usted le tomara una foto, el tiempo ya no va a fluir, sino que quedó como cayó, y usted vería algo como lo que aquí sí lo estamos pintando, aquí lo estamos mirando. Esta es la gráfica que se tendría en el caso de un tiempo particular. Entonces, en esa situación, yo diría que omega por t0, como omega también es constante en el mismo medio, implica, bueno, realmente omega nunca va a cambiar, así cambie de medio, eso también se los voy a demostrar más adelante, pero aquí pues estamos pensando que solo estoy en un medio. Entonces omega por t0 implica que esto es constante, y yo podría escribir si psi es igual a psi sub 0 por seno de kx menos omega t sub 0. Miren que ahora cogí la otra forma, ¿no? Recuerden que les decía que hay dos maneras. Aquí. Puede ser esta que fue la primera que cogí, pero ahorita voy a coger esta. Simplemente estoy haciéndolo de tal manera que uno pueda compararlo con el movimiento armónico. Entonces, yo puedo escribir esto así. Psi igual a psi sub 0 por seno de kx. Y esto llamémoslo menos alfa. Y si eso es así, me queda más un alfa. Y viene siendo lo mismo que teníamos aquí realmente con la onda armónica, porque mire que usted tiene una constante aquí, tiene una amplitud, tiene la función seno, y aquí tiene la variación, en este caso la temporal, que es la variación, o sea, de la dependencia funcional que tiene la función que usted está trabajando. Esta es la misma cosa. Aquí tiene la dependencia funcional, acá tiene una fase, aquí tiene la amplitud, la función seno, y aquí está la diferencia, la dependencia funcional, solo que aquí pues tienes es el espacio, no al tiempo, pero es la misma forma funcional. O sea que vuelve a ser un movimiento armónico simple. Y eso es lo que miramos en la imagen, ¿no? Porque esta figurita pues es la figura que ya hemos trabajado tanto en el movimiento armónico simple. Por eso les digo que todo se reduce al movimiento armónico simple. Y entonces, que recuerden que estamos tratando con ondas armónicas, voy a volver a copiar la expresión aquí. La velocidad. Si esta es la posición, pues la velocidad, y recuerde que es la velocidad del oscilador, o sea, de ese punto, por eso ya no la voy a llamar solo v,
porque v es la onda, ¿no? ¿Dónde está la velocidad de la onda? La velocidad de la onda está aquí. ¿Y por qué sé que está aquí? Porque recuerde que nosotros cuando definimos omega dijimos que k por b es igual a omega. Entonces, ahí está la onda, la velocidad, perdón, pero la velocidad de la onda. La velocidad del punto la obtienes derivando la función de onda. O sea que sería la derivada de psi con respecto a t. O sea que esta cosa sería así, b sub p igual, si derivamos eso y tenemos presente la derivada interna, nos va a quedar un menos omega por psi sub 0 por coseno de kx menos omega por t. Esa sería la velocidad para el caso de onda armónica, y la aceleración, pues sabemos que es la derivada segunda de psi con respecto a t2, o sea que me quedaría la aceleración de ese punto igual. Hay que tener presente dos cuestiones, ¿no? Está el hecho de que la derivada de coseno es menos seno, ese menos cancela este menos que tenemos aquí, pero luego va a aparecer una derivada interna por omega, o sea que va a seguir siendo menos omega cuadrado por psi sub 0 por seno de k por x menos omega por t. Entonces ahí tendríamos las tres cuestiones, ¿no? La función de onda, que es la posición, por decirlo de alguna manera, la velocidad y la aceleración de ese punto. Ahí tendríamos las tres formas. Y vuelvo y repito, esto solamente es para el caso de onda armónica, porque si ya tienes otra onda, otra forma de onda, pues es diferente la cosa y habría que calcularlo de manera distinta. Pero pues la ventaja es que sin importar la forma de la onda, aquí sigue aplicando el análisis de Fourier. También se puede expresar su onda en términos de suma de ondas armónicas, entonces también vuelve a simplificarse enormemente el problema. Recordemos que la fase es lo que aparece en el argumento de la función trigonométrica. Por ejemplo, en el caso de nuestra onda, la fase es lo que aparece aquí dentro, kx menos omega t. Esa fase la voy a definir con la letra griega phi, sería kx menos omega t. Podría haber más alfa, ¿no? Podría haber una diferencia de fase, pero por sencillez estoy considerando la situación de esta manera, pero tenga presente que en el caso más general, usted podría tener un ángulo inicial de fase, pero pues no la voy a trabajar yo, me voy a quedar solo con esta manera. Esto es la fase, y cuando hablamos de diferencia de fase en la misma onda, es distinto a lo que trabajábamos como diferencia de fase en señales, porque cuando veíamos en el caso de las señales, o sea, del movimiento oscilatorio, voy a hacer aquí un recordemos para mirar la diferencia. En el movimiento oscilatorio, caso general, pues más sencillo era el movimiento armónico simple. Yo tenía una fase que la escribíamos omega t más alfa, pero cuando mirábamos superposición de movimientos armónicos, realmente podía tener una fase y podía tener dos fases, ¿sí? Que podía tener omega 1, alfa 1, que era el caso más general, y podía tener omega 2t más alfa 2, pero esto era una señal, o sea, un oscilador afectado por un movimiento oscilatorio, y acá tenemos el mismo oscilador, pero afectado por otro movimiento oscilatorio. Son dos señales diferentes para poder generar la superposición o la interferencia de los dos movimientos oscilatorios, que eso lo miramos para el caso en que se movían en una misma dirección y para el caso en que se movían en dirección perpendiculares, los movimientos oscilatorios me refiero, y entonces se generaban las figuras de Lissajous. Entonces, la diferencia que tenemos aquí es que cuando nosotros definamos una diferencia de fase, bueno, y perdón, no complete esta idea. De estos dos, yo defino una diferencia de fase, que es phi2 menos phi1. Pero entonces lo que quiero aclarar aquí es que la diferencia de fase es una diferencia de fase, pero de dos señales.
En el caso de las ondas, cuando hablamos de diferencia de fase, me refiero a la diferencia de fase, pero de la misma onda, ¿ok? Porque si yo sé que phi es esta cantidad, yo puedo tener phi1, no indicando que sea una onda 1, abajo era una señal 1, sino que es la onda con su fase en ciertos valores de tiempo y espacio, y phi2 va a ser la misma onda, pero con ciertos valores de tiempo y espacio diferentes. Sí, espero que me estén entendiendo y estén viendo la diferencia entre un movimiento y el otro movimiento. Porque para el primer caso tengo la onda en dos situaciones distintas. Entonces, la diferencia de fase en este caso sería así. Delta phi igual a phi2 menos phi1, que sería igual a kx2 menos omega 2t, hagámoslo así, para que quede más claro, menos kx1 menos omega 1t, pero tenga presente que es la misma onda, no son dos ondas diferentes, aunque más adelante miraremos qué pasa cuando son dos ondas distintas que se encuentran, ¿no? Eso se llama interferencia, como lo mirábamos con las dos señales que se encontraban, y va a haber una diferencia de fase entre las dos ondas también, obviamente, va a haber una diferencia de fase, sino que hay que mirar que allá, en esa otra situación, va a ser la diferencia de fase en una situación de espacio y tiempo determinada. Aquí yo tengo, para una misma onda, dos situaciones de espacio-tiempo distintas. Entonces, la diferencia de fase viene siendo igual. Mire que si usted factoriza y hace álgebra, y finalmente delta phi es igual a k por delta x menos omega por delta t. Esta es la diferencia de fase para la misma onda en dos instantes de tiempo y espacio diferentes. Ustedes se darán cuenta que cuando miremos interferencias de ondas, la diferencia de fase va a ser diferente. La diferencia de fase va a tener un x y un omega, pero va a tener un delta x y un delta omega. Pero bueno, eso ya será más adelante. Analicemos una situación. Por ejemplo, supongamos que yo analizo la diferencia de fase para un mismo instante, ¿sí? Porque es que mire que está variando x y está variando t. Recuerde eso. Yo podría analizarlo si la analizo en el mismo instante de tiempo y en el mismo instante de espacio, pues no tengo nada, ¿no? Porque en el mismo instante de tiempo y en el mismo instante de espacio, pues la posición es la misma y el tiempo es el mismo, porque es la misma onda, es una sola onda. En esa situación, pues no habría diferencia de fase. Necesito tener una diferencia. Entonces puede ser totalmente general, que lo esté analizando en dos instantes de tiempo diferentes y en dos posiciones distintas, o como el caso que voy a dar de ejemplo, en el que voy a analizarlo en un mismo instante de tiempo, pero no en una misma situación espacial. Entonces, en un mismo instante de tiempo, pues por sencillez se simplifica todo, ¿no? Delta t se vuelve cero, porque es el mismo instante de tiempo. De esa manera, para este ejemplo, delta phi sería igual a k por delta x. Recuerde que phi es la fase, psi es la onda, ¿no? Ojo con eso, que también suele generar confusiones. Y recuerde que también sabemos que k es igual a 2pi sobre lambda. Esta expresión de esa diferencia de fase suele representarse en términos de la longitud de onda, de tal manera que delta phi queda igual a 2pi sobre lambda multiplicado por delta x. Hay situaciones en las que hay casos particulares, similares a los que mirábamos en el movimiento oscilatorio, casos particulares, en los que se tiene lo siguiente. Si yo despejo, para poder tener esos casos, si yo despejo delta x, es claro que esto me daría lambda sobre 2pi por delta phi. La misma relación, sino que despejada en términos de una o de la otra variable que podemos tener ahí. Entonces, por ejemplo, para el caso en que la diferencia de fase sea de más o menos pi medios. Observe que si eso es así, delta x sería, si nosotros reemplazamos pi medios acá, obviamente teniendo presente el signo más menos, entonces delta phi es pi medios.
Mire que pi se cancela con pi y el 2 con 2 da 4. O sea que me queda lambda cuartos, ¿no? O sea, la cuarta parte de la longitud de onda. La diferencia de fase sería una cuarta parte de la longitud de onda. Y cuando esto es así, decimos que la onda, o más bien, los dos puntos que analizo de la onda están en cuadratura. Y ustedes recuerdan que también en el movimiento oscilatorio analizábamos situación de cuadratura. Y allá habían unas condiciones, acá también hay condiciones. La otra común es que esa delta phi sea igual a más o menos pi. En más o menos pi, evidentemente en esta ecuación que tengo arriba, simplemente se cancela pi, o sea que me queda más o menos lambda medios, ¿no? Delta x igual a más o menos lambda medios, o sea que usted tiene es la mitad de la longitud de onda. A esto se le llama contrafase. Y finalmente, si la diferencia de fase es igual a más o menos 2pi, delta x es igual a simplemente lambda. Y esto le llamamos estar en fase. Miremos por qué es así, ¿ok? Es mucho más fácil verlo de la gráfica. Nuevamente, acá es la dirección de la propagación de la onda, acá está la onda. Lo hago con respecto a x porque recuerde que t vale 0, delta t vale 0, entonces son dos instantes de tiempo iguales. Imaginemos que la onda es esta. Imagine que yo escojo este punto aquí y que este sea x0. Si cojo otro punto que respecto al primero se encuentra a una distancia lambda, o sea que si desde aquí hasta el otro punto que yo escoja es lambda, evidentemente la definición de lambda es cuando ella vuelve a repetirse, o sea que el otro punto estaría ¿dónde? Acá. Este punto cuando comienza a oscilar, y este punto al ser equivalente a este otro, porque está justo en lambda, mire que este y este oscilan al mismo tiempo. Cuando él llegue a x0, él también va a llegar a x0. Cuando él llega al otro lado, él también llega al otro lado. Es decir, los dos oscilan de la misma manera. Por eso se dice estar en fase. ¿Qué pasaría si no fuese así, sino que fuese lambda medios? Mi punto estaría ¿dónde? Aquí, porque aquí es la mitad de la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Corramos esta, así. Que la distancia entre este y este ya no es lambda, sino que es lambda medios. Estamos diciendo que cuando es lambda medios, se dice contrafase. Y se dice contrafase porque cuando él comienza a bajar, este comienza a subir. Los dos se van a encontrar en el punto medio, pero solamente es un punto de coincidencia, este y este aquí, pero mire que la dirección es al revés, ¿no? Cuando él va subiendo, él va bajando. Y cuando él comienza a bajar, el de acá vuelve a subir. Por eso se le llama contrafase. Y bueno, la cuadratura sería totalmente análoga, ya sería simplemente pasar este punto a este punto acá, ¿no? Que sería lambda cuartos. Si en vez de considerar delta t0, podríamos considerar delta x0, ¿no? Entonces se repetiría todo lo mismo, pero en vez de tener delta x tendríamos delta t, y aquí en vez de tener 2pi sobre omega, sobre lambda, perdón, tendríamos 2pi sobre omega, pero bueno, les dejo a ustedes el ejercicio de que lo prueben. Entonces, bien, vamos a hacer un ejemplito. La idea es eso, el resorte está oscilando, y va a estar oscilando en torno a una posición de equilibrio. Imaginen que el equilibrio está aquí, entonces que él se desplazó, lo voy a hacer con otro color, se puede desplazarse desde esa posición hasta otra posición extrema. Es el mismo bloque, ¿no? No es que hayan dos bloques, sino que es para que entendamos. Entonces puede desplazarse desde aquí hasta acá como máximo, desde un punto, qué sé yo, llamémoslo menos psi sub 0 hasta psi sub 0. Este ejemplo aplica para el caso que vimos acá. Si x es constante, eso es lo que va a aplicar en ese ejemplo, si x es constante,
pues va a tener un valor particular. Pero como es constante, simplemente yo lo he llamado menos alfa a la constante, por eso no aparece el signo menos, simplemente es que se ha escrito de esta forma, ¿sí lo ven? Entonces es una función que depende solo de omega, y al depender solo de omega, si bien sigue siendo una función de onda, porque estamos en esa parte, la puedo tratar o puedo hacer el tratamiento de la onda armónica, que es lo que nosotros ya conocemos. Eso es lo que se aplica para este ejemplo. Entonces, volviendo al ejemplo, nos piden, entonces es la diferencia de fase, perdón, el desfase, sí, la diferencia de fase, entre la elongación y la velocidad y entre la elongación y la aceleración. Lo primero que tenemos que sacar es cuál es la fase, ¿no? Entonces, comencemos. Sabemos que la fase viene siendo igual a omega t más alfa. O sea, ¿qué tanto se está estirando el resorte en este caso en ese movimiento? Entonces, lo que cambia de posición es esto. Por eso es sí, esta es la elongación. Tenemos que calcular entonces la velocidad, porque me piden la velocidad, y hay que calcular la aceleración porque me piden la aceleración. Entonces, como mi función es, la voy a copiar acá abajo otra vez para tenerla presente, psi es igual a xi sub 0 por seno de omega t más alfa. La velocidad, pues es su derivada, que sería omega por xi sub 0 coseno de omega t más alfa. Y la derivada de esta, que me daría la aceleración, recuerde que es del punto que oscila, ¿no? Entonces, en este caso sería menos omega cuadrado por xi sub 0 por seno de omega t más alfa. Es lo que uno hacía en el caso del movimiento oscilatorio. Entonces, observe una cosa. Como me están pidiendo la fase, ojo con esto. Usted estaría tentado a decir que la fase de este es omega t más alfa, menos la de este me va a dar 0, ¿sí o no? No. También aquí usted diría, no, pero este es seno, y acá tengo seno. Entonces omega t más alfa, entonces la fase va a ser 0 y el desfase es 0. No, porque resulta que esta es un coseno y esta es un seno, o sea que estas sí están desfasadas. Y esta, si bien sí es seno, tiene un signo menos acá, que con respecto a esta también van a estar desfasadas. Cuando usted le hablan de diferencia de fase, tiene que garantizar que la función armónica con la que está trabajando tenga, o sea, corresponda a la misma forma funcional que tiene y el mismo signo que acompaña a esa forma funcional. Entonces, por ejemplo, para esta, yo tengo que llevar esta función a esta forma. Y esto lo consigo de la siguiente manera. Esto sería igual a tener, si sub 0 se mantiene, debe aparecerme un seno de omega t más alfa, pero para que se compense y que esto sea igual a coseno, yo debo de tener un pi medios aquí. Y ahora hay que escoger el signo que tengo acá, ¿no? Entonces recordemos que eso sería como tener seno de omega t por coseno de pi medios, ese se cancelaría, más coseno de omega t por seno de pi medios. O sea que si cojo más, va más. O sea que aquí debe ser más. Hagamos algo similar a este otro. Este va a ser igual. Para que aparezca un signo menos, debe haber un pi. Listo. Entonces, ahora sí, respondamos las preguntas. A. La diferencia de fase entre la elongación y la velocidad. Entonces, mire que la elongación tiene esta fase, la velocidad tiene esta fase. Creo que es evidente para ustedes, sin tener que hacer la resta, que la diferencia de fase entre esos dos señores es pi medios. Y la otra es la diferencia de fase entre la elongación y la aceleración. Entonces vuelve y juega. La elongación tiene esta fase, la aceleración tiene esta fase. Si hacemos la resta, la diferencia de fase es más o menos pi, dependiendo si tiene signo positivo o signo negativo en ese caso.